Damos gracias al Señor por estar Gloria a Cristo, aleluya. nuevamente reunidos alrededor del Señor Gloria a Dios. para continuar uno de los temas más preciosos. Amén. Hablar del Espíritu es uno de los temas más hermosos que hay. Muchos le temen a estos temas porque pero si lo sabemos explicar por la gracia del Señor, le aseguro delante del Señor que muchas cosas de la vida de uno se arreglarán por sí solas. Porque acuérdense que todo tiene que ver con lo que el enemigo cegó. Él aprovechó cuando no éramos cristianos para cegarnos nuestro entendimiento. Hay hermanos que tienen hambre de la palabra y desean entender la palabra, pero hay una ceguera que hay que golpear como golpearon la roca donde el Señor iba a ser sepultado. Entonces somos una roca difícil, hay que cincelarla para que el Señor vaya tomando posesión de nosotros. Como dice, por ejemplo, Mateo, vamos a ver, Mateo 28, 19. Dice la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra. Parece un versículo sencillo, pero es uno de los versículos más difíciles de explicar. No somos los únicos que el Señor les ha dado la gracia para poder explicar muchas cosas, porque al final el Señor recogerá de todos los lugares de la tierra su remanente, que el Señor tiene preparado para ese arrebatamiento. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Te pedimos, Padre, que en Cristo, por su sangre, que nos introdujo al lugar santísimo, lo más santísimo de ti, Señor, te pedimos que nos hagas un espíritu con Él, que podamos tener el denuedo para expresarte. No somos nada en nosotros mismos, pero en Jesús lo somos todo, porque Él es todo en nosotros. Te pedimos que nos recibas en Jesús, que nos recibas en su sangre y en su sacrificio, que vuelvas nuestro corazón a ti. Te recibimos, Padre, nuevamente como nuestra vida, como nuestro denuedo, como nuestra gracia, misericordia y piedad y compasión. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Decíamos que la palabra, hay versículos muy gloriosos. ¿Sí? Por ejemplo, yo escribía, aunque no tengo muy buena letra, pero pues yo sí me entiendo lo que escribo para seguir el orden. Porque uno no viene a buscar aquí el orden ya lo debe de traer. Los puntos que va a tocar para que el mensaje sea completado y sea entendible, que a usted le quede muy claro. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, traza bien,
la palabra es poner un, ¿cómo se llama eso que pone? Una plomada. Toda construcción, nadie va a comenzar por el edificio primero, todo comienza por el fundamento. Y entonces el Señor quiere que tracemos bien, porque Él es muy importante, una extraordinaria persona. No es difícil, no es fácil explicarlo, pero la gracia, ningún inteligente cabe aquí, los sabios no entendieron al Señor, los grandes filósofos no lo entendieron, porque eso se trata de revelación, no de conocimiento. Él le dice que vayan y hagan discípulos. Ahora, bautizándolos en el nombre, esa es la clave más importante. No dice nombres, sino en el nombre del Padre, es un solo. El Padre tiene un solo nombre, el Hijo tiene un solo nombre y el Espíritu tiene un solo nombre. Nosotros le decimos al Espíritu Santo, pero Él tiene un nombre. Nosotros le decimos al Padre, Padre, pero Él tiene un nombre. Por eso dice el nombre del Padre, y luego dice del Hijo y del Espíritu. No dice en el nombre del Padre y luego dice en el nombre del Hijo, ya sería otro nombre. Y el nombre del Espíritu sería otro nombre. Entonces hay un solo nombre para los tres. Cuando decimos, Señor, bendícenos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo reconoce ese nombre. Porque no hay nada más importante que ese nombre. El Espíritu Santo obra según el nombre de Jesús. Entonces, como el nombre es singular y no plural, si fueran tres nombres, entonces fueran tres personas individuales. Porque yo soy una persona y usted es otra persona, porque usted tiene un nombre, él tiene otro nombre y así cada uno tiene un nombre. Y eso nos hace ser personas individuales. Pero como todos tenemos un nombre en común, que es el nombre de Jesús, eso nos hace corporativos. Ahora, bautizándolos en el nombre. La Reina Valera, que es una de las versiones más antiguas, la Reina Valera, esa viene desde 500 años, 600 años. Se han venido traduciendo, de ahí han salido un montón de versiones y un montón de explicaciones también. Entonces, la Reina Valera dice bautizándolos en el nombre, aún está la 77. Esta es Reina Valera, pero 77. Mire dónde vaya. La 77 ya. Y todavía esta versión dice en el nombre del Padre. Sí. El nombre es correcto, pero en no. No. Porque según el original, yo pensé que cuando yo era joven y estudié 3 años en una universidad, teología y el griego, del arameo, el hebreo, yo pensé que eso era pérdida de tiempo, pero nunca imaginé que iba a hacerme de gran ayuda. Porque yo siempre decía, esos lugares enseñan más que teología y cosas externas, pero siempre hay algo bueno en todo, siempre.
Cuando la Biblia dice retener lo bueno y desechar lo malo, piensan que el Señor está diciendo que uno vaya a esos lugares y rechace lo malo y tome lo bueno. Y lo único bueno es la revelación. Fuera de ahí, aunque sea algo muy correcto, debe de ser desechado, a menos que lo pongamos dentro de la revelación. Porque según la Reina Valera cuando dice en, pero según el griego la palabra en debería de ser dentro. Fíjese. Entonces usted debe de ser bautizado dentro del nombre. Debe de ser bautizado, en pocas palabras usted debe ser bautizado dentro del Padre, dentro del Hijo y dentro del Espíritu. Uno está siendo bautizado en las aguas. Usted piensa que lo están metiendo en las aguas, pero sí, lo están metiendo en la triunidad de Dios. Eso es extraordinario. Con razón dice la palabra que escondidos estamos en Cristo. No nos pueden encontrar porque estamos dentro del nombre. Y el nombre, como es un solo nombre, el Padre tiene un solo nombre, el mismo nombre que tiene el Padre, el mismo nombre tiene el Hijo y el mismo nombre tiene el Espíritu. Al ser bautizados en el nombre del Padre, que es el mismo nombre del Hijo, que es el mismo nombre del Espíritu, entonces al ser bautizados dentro de ese nombre, automáticamente son bautizados dentro de la triunidad de Dios. Se puede imaginar, hermano, que nosotros siempre decimos, yo estoy en Cristo, pero ¿quién dice estoy en el Padre? Y mucho menos ¿quién dice estoy en el Espíritu Santo? ¿No? ¿Por qué? Porque creemos que ella es otra persona. Decía un hermano, ay hermano, yo estoy preocupado porque siempre que oro se me olvida mencionar al Espíritu Santo, decía. Se preocupaba porque decía que lo iba a contristar y por no haberlo mencionado y todo eso. Entonces nosotros somos bautizados hacia adentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que usted se sumerge en oración, cuando escucha la palabra, cuando recibe la palabra, lo profundizan más. O sea que usted va hacia adentro. Y muchos dicen, no, es que el hermano se salió, pero ¿cómo se va a salir? Pues Ya lo sumergió. sí. Mira, hermano, una vez que lo tome una corriente a uno de la mar, ya lo desapareció. Así es. Eso lo chupa. ¿Y para dónde lo lleva? A lo profundo. No importa si pesa o no pesa esas corrientes. Entonces, ¿para dónde lo lleva la triunidad de Dios? Entonces, ¿para dónde va usted? El pródigo parecía que iba para allá, ¿verdad? Para la posilga. No, iba más adentro y más adentro. Hasta un día que dijo, voy a regresar a la casa del Padre. Y parecía que él ya estaba afuera de todo. Su carne sí, pero no su salvación. Nunca se olvide eso, que el Señor le va a dar una gran sorpresa cuando usted sea glorificado. No sabe el destello que va a salir, porque usted creía que dice, es que yo, hermano, me salgo a veces del Señor. Dice, pero ¿cómo? Si el Señor lo chupa. Acuérdese, usted es bautizado dentro del Padre, por el nombre. Por el mismo nombre del Padre, por el mismo nombre del Hijo y por el mismo nombre del Espíritu. Un solo nombre en la triunidad de Dios. No hay dos nombres. Y el que predique otro nombre, dijo, el que venga anunciando otro nombre, maldito sea, dice la palabra. Así es que solamente hay un nombre. Aleluya, gloria a Cristo.
Entonces, yo escribí ahora muy temprano, empecé a escribir y a escribir y a escribir. Y pedirle al Señor su misericordia para ordenar todo y tenerlo bien ordenado. Dice, ¿por qué el Señor, eso sería una pregunta, ¿por qué el Señor les mostró sus manos, o sea, sus marcas de sus manos y de su costado, después que entró por medio de la pared? Él dice que cruzó la pared. Entonces, ¿por qué les mostró las manos, o sea, las marcas, después de entrar a la casa, traspasando la pared? ¿Y por qué les mostró las marcas antes de desaparecerse? O sea, antes de hacerse invisible. Eso significaba que las marcas, ¿sabe por qué le mostró las marcas? Por ejemplo, un hombre se murió, lo mataron, y no para reconocerlo, lo reconocieron que él era porque tenía una marca. Siempre le preguntan, cuando alguien se desaparece, ¿tiene alguna marca a su cuerpo? Para saber si él es. Entonces el Señor les mostró sus marcas para darles a entender que ese cuerpo era el mismo. No el cuerpo el que estaba en la cruz llevaba las marcas, pues. Y cuando resucita muestra las marcas. ¿Qué quiere decir eso? Que era el mismo. Pero ¿por qué les mostró las marcas cuando entró? Para darles a entender a ellos que Él iba a entrar a ellos con carne y hueso, con las marcas. Que así como entró al edificio, a la casa, al aposento, así iba a entrar a ellos. Que se iba a hacer invisible en ese momento. Se iba a hacer invisible. Pero el hecho de que se hiciera invisible no significaba de que no estaba en ellos humanamente. Por eso fue que les mostró su mano. Mire, yo traspaso la pared, dijo el Señor. Y al caso me vio alguien, le toqué para que abriera la puerta. Mire qué importante eso. Le toqué la puerta para que abriera y me dejara entrar. Hubieran dicho que era otro, un impostor. Pero el Señor entra y lo ven, ellos ahí se asustaron, ¿verdad? Porque vieron cómo entró. Y a lo más entró, enseñó sus marcas, como queriendo decir, así como entré aquí. Y le dijo, y tóquenme, soy carne y hueso, miren mis marcas. Como queriendo decir, soy el mismo. Y así como entré aquí, sin tocar las puertas, así voy a entrar a ustedes. Amén, por Dios. ¿Ah? Así como entré aquí con cuerpo, así voy a entrar a ustedes. Si no me fue difícil entrar a esta casa por medio de las paredes, ¿cómo va a ser difícil entrar a ustedes por medio de su carne? Por medio de su cuerpo. Entonces, ¿cómo está el Señor en nosotros? Físico. Con carne y hueso y con sus marcas. ¿Qué dijo Pablo? Yo traigo las marcas. Pues sí. ¿Y cuáles traía? Pues las mismas. Nadie me moleste, dijo, porque yo traigo las marcas de Cristo. Así que a usted nadie lo debe de molestar, porque usted trae las marcas del Señor. ¿Y por qué trae las marcas del Señor? Porque Él está físicamente en usted.
en el nombre que tiene el Padre, el mismo nombre que tiene el Hijo y el mismo nombre que tiene el Espíritu Santo. Todas las puertas estaban cerradas. La noche siguiente de su resurrección, todas las puertas estaban cerradas. Pero Él entró corporalmente a ellos. Y les dijo, aquí estoy, mírenme. Y le preguntaron al Señor, pero ¿cómo lo hiciste? Me imagino, yo le hubiera hecho esa pregunta. ¿Cómo lo hiciste, Señor? Pues si te acabamos de tocar. Y sí, es cierto, porque Él dice, tóquenme. Y verás que no soy un espíritu. Mire qué palabra es. Miren que no soy un espíritu. ¿Y qué piensa usted del Espíritu Santo? Que es un espíritu así, como un fantasma. ¿Sí? Yo hubo una congregación que hasta le tomó video al espíritu que iba así flotando en el aire así. ¿Puede creer eso? Entonces, hay tres personas. Esto es muy importante entenderlo. Que hay tres personas, pero hay una sola carne y unos solos huesos, un solo cuerpo. Para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu. Porque hay un solo nombre. ¿Por qué son tres en uno? ¿Y en qué es tres en uno? Pues en el cuerpo. Usted tiene un espíritu, usted tiene un alma, pero ¿cómo sabe que usted es una persona? Porque tiene un cuerpo. El espíritu no tiene un cuerpo separado del cuerpo. Este es el cuerpo del espíritu, este es el cuerpo del alma. Son tres personas, pero hay un solo cuerpo. Hay tres personas, pero hay una sola carne y unos solos huesos. De igual forma que hay tres partes de la sandía. ¿Se acuerda de la sandía que pusimos el ejemplo ayer? Pero es una sola sandía. Usted compra la sandía, la hace pedazos y luego al comerla se hace jugo. ¿Ah? Son tres partes, pero es una sola sandía. Para entenderlo, la sandía entera es el cuerpo. Los pedazos es los pedazos y el jugo es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero el cuerpo es la sandía entera. Así es que, ¿por qué es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona? Porque hay un solo nombre y un solo cuerpo. Imagínese, hermano, que usted llegara a su casa y lo visitaran tres cuerpos diferentes. El cuerpo del Padre, el cuerpo del Hijo y el cuerpo del Espíritu. Uno se asustaría, hermano. Vuelve loco, ¿no? Decir, entonces son tres dioses. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo es Dios y que Cristo es Dios. Eso dice la palabra. Así es que no hay tres sandías, es una sola sandía hecha pedazos y hecha jugo. Hay un solo cuerpo, hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que el libro de Juan, oiga, el libro de Juan es el único libro que no habla de la ascensión de Cristo. Mateo habla de la ascensión de Cristo, Marcos habla, o sea que Marcos habla de que Cristo se fue, Lucas habla que Cristo se fue, Mateo habla que Cristo se fue, pero Juan no habla
de que Cristo se fue. ¿Ah? ¿Por qué? Porque entró en ellos, entró en nosotros, en persona, y ahí mora. ¿Podría imaginarse usted que de los 4 evangelios hay uno donde no habla de la ascensión de Cristo? Y yo le aseguro, hermano, que cantidades de ministros han leído, pero no se habían dado cuenta que el evangelio de Juan no habla que Cristo se fue. Y que lo pueda buscar quien quiera, que busque en el libro de Juan a ver si encuentra que Cristo se fue. Se quedó. ¿Y cómo se quedó? Con cuerpo, con marcas, con carne y con huesos y con un solo nombre. Y como fuimos sumergidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, porque fuimos sepultados en el bautismo dentro del nombre, por lo tanto, la Trinidad de Dios, en un solo nombre, en un solo cuerpo, mora en usted. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que cuando usted piensa en el Espíritu, sepa que hay un solo cuerpo. Cuando piensa en el Hijo, es fácil decir, Jesús tiene un cuerpo humano, ¿verdad? Que es fácil decirlo, pero ¿qué dice Juan 1, por ejemplo? Dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Bueno, el Verbo era Dios, dice. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo puede Dios estar con Dios mismo? ¿Cómo podría Dios estar con Él mismo, pues? Porque el Verbo es una persona. El que estaba con Dios era una persona y Dios es una persona. Entonces, cuando mencionamos aquí que el Verbo que era Dios y el Verbo que estaba con Dios, pues lógicamente se refiere a Cristo. Dios está dando a entender es que yo como Dios soy el Hijo y como el Hijo está conmigo. Y soy el Espíritu y el Espíritu está conmigo porque yo soy el Verbo. Y este Verbo que es el Padre, o sea Dios, este Verbo que es el Hijo que está conmigo y es el Espíritu, este Verbo que es 3 personas en el Verbo, se hizo carne, dice el versículo 14. ¿Y el Verbo qué? Se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No Dios, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo que es Dios, que es el Hijo y que es el Espíritu, se hizo carne. Si usted cortara una sandía en pedazos, usted podría armar esa sandía y se daría cuenta usted que si usted agarrara los pedazos otra vez, pudiera usted armar la sandía. Suponga que usted corta la sandía en 4 pedazos o en 3 pedazos. Si usted la vuelve a unir, se vuelve a ver la sandía completa. Entonces, la sandía completa se diferencia porque se cortó en pedazos, pero si volviéramos a unir los pedazos, se vuelve a completar la sandía.
El Espíritu Santo, que representa el jugo, el Señor Jesús, que representa los pedazos, y el Padre, Padre Dios, que representa la sandía entera. Cuando unimos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, volvemos a armarlo. ¿En qué? En un solo cuerpo. Cada vez que usted piensa en el cuerpo del Señor, usted se va a dar cuenta de que Dios es tres, pero a la vez es uno. ¿Y por qué es uno? Porque tiene un cuerpo, la Trinidad de Dios. Porque el Verbo, hablando de Cristo, el Verbo estaba con Dios desde el principio. El Verbo era Cristo, pero el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Quiere decir que Cristo era Dios. Y este Verbo que era Dios, o sea, Cristo que era Dios, se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Cristo que es Dios, Dios que es Cristo, se hizo carne. Y cuando se hizo carne, esa carne resucitó. Y ese Cristo resucitado es el Espíritu Santo que puede traspasar paredes. Aleluya, amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo entró el Espíritu Santo a usted? ¿No dice que es una persona, pues? ¿Cómo puede ser una persona sin tener personalidad? ¿Cómo podría decirle usted a un, ¿cómo se llama? A un fantasma que es una persona? No, porque no tiene personalidad. Ni los demonios son una persona, ¿por qué? Porque ni los espíritus perdieron sus cuerpos. Ya no son personas. Entonces, si el Espíritu es una persona, el Hijo es una persona y el Padre es una persona, porque tienen personalidad. ¿Y por qué tienen personalidad? Porque hay un solo nombre para los tres y un solo cuerpo para los tres. Por eso es que los tres son uno. Gloria a Dios. Eso es extraordinario. Gloria a Dios. Pueda que una persona se equivoque y diga, oh, se imagine pues, que aquí está Dios y a la par de Dios está Cristo y a la par de Cristo está el Espíritu. Pueda que diga que hay tres personas, pero cuando piensa que hay un solo cuerpo y un solo nombre, ya no se ven tres, se ve uno. Ahora, si hubiera una sola carne, tres carnes, o sea, tres cuerpos, entonces serían siendo ya no uno, sino tres. Así es que damos gracias al Señor, porque el Espíritu es uno, porque aquí lo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y ahí se quedó, y luego menciona al Hijo, y luego al Espíritu, pero una sola vez se menciona el nombre, Gloria a Dios. Amén. una sola vez, para demostrarnos que ese que se menciona, ese nombre que se menciona y ese cuerpo que se menciona, es lo que hace que el Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo sea una sola persona. ¿Y qué es una sola persona? Dios. Los tres son Dios. Finalmente, Él sopló en los discípulos y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Ese aliento es el mismo Espíritu Santo, tal como el jugo de la sandía. A partir de entonces, yo les preguntaría en el Evangelio de Juan, ¿dónde está Jesús? Después de que Él llegó a los discípulos, este Evangelio no menciona la ascensión de Jesús a los cielos. Entonces, al final de este Evangelio, ¿dónde se encuentra esta maravillosa persona? Es tal como la sandía, está dentro del estómago, está dentro de sus discípulos, mediante el Espíritu, el aliento de Dios. Acuérdese usted que el Evangelio de Juan es el Evangelio de la vida.
El evangelio de Marcos es el evangelio del siervo, y de Lucas es el evangelio del hombre, y el de Mateo es el evangelio del rey. Pero el de Juan es el evangelio de la vida. En pocas palabras, como rey se fue, como hombre se fue, como siervo se fue, pero como Cristo se quedó con cuerpo glorificado. Aleluya. Por eso dijo Juan, por eso dijo el Señor, tóquenme. Porque este que está tocando va a entrar a ustedes con marcas. Y por eso Pablo dice, nadie me moleste porque yo traigo las marcas de Cristo. Gloria al Señor. ¿Ah? Eso es maravilloso. Maravilloso. Desde que Jesús resucitó, sopló en los discípulos como el Espíritu Santo. Entró en ellos porque después de esto no se menciona el arrebatamiento, para mostrar que Él se había quedado con ellos para siempre. ¿Ah? Como diciendo el Señor, mírenme, miren, yo tengo carne y hueso. Qué glorioso eso. ¿Cómo se imagina usted el Espíritu Santo? Uno que flota. Una energía. ¿Ah? Y el Señor dice, porque ¿quién es el Espíritu Santo? El Cristo resucitado. Ese es el Espíritu Santo. El Cristo resucitado, que tiene carne y hueso. Eso es malo. Glorioso. Recuerdo que le preguntaron a una hermana y dice, hermano, dice la hermana, ayúdeme, dice, que a mí me cuesta orar, dice. ¿Y por qué le cuesta orar, hermana? Porque dice, es que no hay o qué decirle al Señor, dice. Ahora, ¿usted cómo puede decir que no tiene nada? ¿Cómo puede decir que no tiene que decirle al Señor? Ahora ya sabe que le puede decir a la Trinidad de Dios. Tienes un solo cuerpo y un solo nombre. Eres un solo Dios. Si no tuviéramos esta revelación, sin quererlo o sin querer queriendo, estábamos inconscientemente viendo tres dioses. Tres personas separadas. Pero ya nos dimos cuenta que hay un nombre y un cuerpo. Que traspasa la pared. Que lo traspasó a usted con marcas, con carne, con hueso, y se quedó en usted. Ah. Ya no se fue. Por eso el libro de Juan no dice que el Jesús con carne y hueso, con marcas, se fue. Se quedó. Todos dicen que el Señor se fue. Sí, se fue como hombre, se fue como siervo, se fue como rey, hablando en términos espirituales, pero como Dios, como el Espíritu Santo, como vida, humanamente, que se toca, resucitado, con marcas. ¿Para qué traía las marcas del Señor? Si no, dígame usted, ¿para qué traía las marcas Jesús? Para demostrarle que era el mismo cuerpo. ¿Sabe por qué dice la palabra que dice, cuando les digan allá está el Cristo, no vayáis? Dice, porque el Señor trae una marca que nadie tiene. El anticristo podrá engañar al mundo, pero no a nosotros, porque a nosotros sabemos que el Cristo que tenemos tiene unas marcas que lo identifican.
Cuando se le pone la marca a un ganado, pues, no pueden querer raspar ahí como los pandilleros que quieren rasparse las marcas. ¿Cómo, hermano? Ya se quedaron. Ya se quedó ahí. ¿Quién imaginó que esos pandilleros, más de 70,000 pandilleros están en la cárcel? ¿Por qué? Porque nunca supieron que se habían marcado. Y esas marcas los llevó a la cárcel. Y las marcas de Cristo nos llevan a nosotros a vivir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque hay un solo cuerpo y un solo nombre Gloria a Dios. Amén. para la Trinidad de Dios. Aleluya. ¿Quién puede tener duda del Señor? Así que damos gracias al Señor porque ahora cuando usted adore al Señor no va a decir, oh, se me olvidó el Espíritu, ni lo mencioné. Se regresa otra vez y se arrodilla. Espíritu Santo, discúlpame porque no te mencioné. Alabado sea el Señor. Ah. Se necesitan las tres personas de la deidad, ya que sin estas tres personas no podría él entrar a usted. Entonces, ¿por qué es importante la deidad? Dios es uno y no necesitaba Dios transformarse en hijo y transformarse en espíritu. No necesitaba, pero ¿por qué lo hizo? Porque la sandía entera no se la puede tragar usted, hermano. ¿Cómo se tragaría usted a Dios? Tuvieron que hacerlo pedazos. ¿No dice el Señor que en la cruz lo hicieron pedazos? Pues? Lo trituraron para que... Por eso es que la sandía había que cortarla en pedazos. Para que pudiera... Entonces ahora es la importancia del Hijo y la importancia del Espíritu. Porque eso era para que pudiera entrar a usted. Pero es la misma sandía, hecha pedazos y hecha jugo. Es el mismo Dios, hecho el Hijo y hecho el Espíritu, para que pueda entrar a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es la importancia. ¿Por qué Dios entonces tenía que hacerse el Hijo? Porque cómo al caso de la cruz soportaría a Dios como sin cuerpo humano, pues, lo soportaría. ¿Cómo, hermano? Se dice la palabra que cuando una vaca subía al monte del Sinaí, moría dardiendo, salían dardos, no sabían ni de dónde salían esos dardos, hermano. Y quedaba, dicen que la escena era tan espantosa que los israelitas no querían subir. Quedémonos aquí, tú hablas con Dios, decía. Pero nosotros nos quedamos aquí. Imagínense que Dios dijera, vamos a crucificar a Dios. ¿Cómo? Entonces Dios, estoy hablando como un ejemplo, al respeto al Señor, estoy mencionando el ejemplo de una sandía, ¿verdad? Pero es para poderlo explicar, porque como nosotros necesitamos explicaciones pequeñas para entender algo tan grande. Cuando hablan de un gran huracán, ¿verdad? ¿Qué es lo que ponen en el centro del huracán? Cuando lo sacan, un puntito. Pero que no se lo vaya a agarrar ese puntito, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, no pensemos que somos tan simples. Creo que los médicos pueden decirnos que el cuerpo humano es muy delicado y complejo. Un ser humano no es un recipiente tan simple como una botella para tener un refresco o como un foco para tener luz. El cuerpo del hombre es muy complicado. El cuerpo del Señor es misterioso, hermano. Puede ver que usted toque ese cuerpo y la pared no lo pudo detener. Y en aquellos tiempos, hermano, bueno,
Yo he visto gente, ¿verdad?, que ha ido corriendo y ensarta la cabeza ahí. Sí, pues aquí la puede meter y hasta se puede salir medio cuerpo al otro lado. Pero en aquellos tiempos, ¿cómo eran las edificaciones? Y anchas, hermano. Ja, anchas, porque entre más anchas eran, más fresco mantienen adentro. Y el Señor traspasó esas paredes. Porque qué admirable fuera que dijera el Señor traspasó aquí. Pues sí, hermano. Si ese es puro yeso. Pero. Eran rocas las casas. Ajá. Aún así hace hoyo, Sí. inmenso hoyo. Pues inténtelo usted. Traspasar una de las casitas allá en su país. Descabezado, sí. Pero deja la marca ahí, deja las marcas de Cristo, pero pegadas en la pared. Pero el Señor pasó ese edificio. Estamos hablando, hermano, no sé de qué anchura sería, pero, hermano. Oiga. Y apareció ahí. Pero es más difícil traspasar al hombre. Es más difícil. El hombre es muy complejo. Mire cuánta palabra. Cuánta palabra. Y hay gente que luego se revela después de haber recibido tanta palabra y después la niega. Porque el hombre es difícil. Ahora usted puede decir, porque tenemos tiempo estar hablando de la secuencia de la enseñanza que el Señor nos ha dado por misericordia. Para usted es más fácil entenderlo y captarlo. Pero el hombre es complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no ser tan complejos? Conocer las partes de ese cuerpo de usted. Conocerlas. Usted es compuesto de 4 partes. Y esas 4 partes componen el corazón. Aunque ese es otro tema más adelante. Pero, para que nos demos cuenta de cómo podemos contener a Dios, debemos conocer las diferentes partes de nuestro ser. Por ejemplo, hay un versículo y es 2 de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. El versículo 4 de 2 de Corintios 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora, yo le aseguro, hermano, que usted no podría ver que en este versículo 4 y en el versículo 6 habla de 2 partes que usted tiene.
Hemos leído esos versículos. Y no nos hemos dado cuenta que en el versículo 4 vemos el entendimiento. Y en el versículo 6 vemos el corazón. Es posible que usted haya sido cristiano por muchos años y hasta este preciso momento usted sabía no sabía la diferencia que hay entre el entendimiento y el corazón. Podemos ver que el enemigo puede cegar el entendimiento, pero no puede cegar todo el corazón, pero sí puede cegar el entendimiento. Pero si ciega el entendimiento, ciega el corazón. Entonces, el problema es que el entendimiento es la entrada. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué los de la India se ponen un punto aquí? Para que ahí no les hagan el daño. El entendimiento. Sí. Curado. Ponen un punto. ¿Dónde les tocó el Señor cuando resucitó? Antes de soplar en ellos. Okay. ¿Sabe qué me dijo a mí un hermano de una congregación como de 2,000 miembros? Él llegaba a mi casa, a una casita pequeña. Él llegaba y nos sentábamos delante del Señor, le digo, hermano. Nos sentamos, él se venía de su casa grande que tenía, ¿verdad? Se venía a mi casita pequeña, nos sentábamos en la yarda, él para oírme. Y empezaba a escribir. Y decía él, Dios te ha tocado la mente. Mire, tuvimos grandes conversaciones con él, muchas veces hablamos juntos, de muchas cosas, pero no se me olvida eso, cuando él me dijo, Dios te ha tocado la mente. Así es que hay que ponernos el puntito, claro, no el de la India, ¿verdad? Para que no le hagan daño, se lo ponen aquí, para que no le hagan daño, pero el problema está, mire, aquí, mi hermano. La mente. Por eso le decía yo al chinito, porque, que por ejemplo, decían que a mí no me debían de idolatrar, porque idolatrar es decir, el siervo aquí, el siervo allá, Dios lo usa, ¿verdad? Eso sería que era idolatría. Pero dice la palabra que somos vasos de honra. A pesar que somos barro, vasos de barro, pero honrosos. ¿Y honrosos por qué? Por el contenido. No por usted. No, pues si agarramos la vasija. Ayer compramos 2 vasijas hechas a mano. Y con cuidadito, el muchachito ahí las empacó, con gran cuidado las empacó. Porque eran de un barro fino. No sé de dónde será ese barro, ¿verdad? Quizás de la Tierra Santa, de dónde será, pero la cosa es que era muy fino. Entonces, usted es hecho de barro, pero barro fino, hermano. No cualquier barro. Ya es un barro que le pertenece al Señor. Gloria a Cristo. No es un barro hecho de allá de tierra, toda llena de piedras y llena no, esta está bien coladita ya. Y bien finita, pero barro de todas maneras. Barro. Entonces, podemos ver que el enemigo puede cegar el entendimiento, pero que la luz de Dios puede resplandecer en el corazón. En el versículo 4, el enemigo ciega el entendimiento, pero en el versículo
6. El Señor ilumina el corazón. Y la mente pertenece al corazón, porque el corazón tiene 4 partes, que lo vamos a estudiar más adelante. 4 partes. Se compone el corazón. ¿Verdad que uno dice, tengo un corazón, pero piensa en el de carne? Dice, les quitaré el corazón de piedra y les voy a poner el de carne. Hermano, hermano, este es el corazón de carne. Ah, pero ¿cuándo lo tenías de piedra? No había llegado a Cristo. El corazón de piedra es las 4 partes. Se le había endurecido. La mente, que es la parte más importante del corazón, y es la que el diablo cegó. ¿Para qué dice? Para que no le resplandezca la luz. ¿Ah? ¿Se ha fijado usted que uno cuando ve una buena película no se duerme, hermano? ¿Se ha fijado? Pero nomás comienza a leer la Biblia. ¿Y para dónde cabecea uno? Para ahí. El Señor le está diciendo, mira, ahí. Ahí. Sí. Alabado sea el Señor. Y él piensa que ese sueño, no estoy hablando del sueño de algunos de ustedes, el sueño, cuando usted, la palabra. Eso es porque el enemigo ciega. Y no solo ciega en el pasado, ciega hoy. Y a veces la ceguera puede ser momentánea. Un toque ahí, ¡fua!, a la mente. Ya lo deja uno. ¿Ya? ¿No se fija usted que uno está orando y de repente se queda en blanco? Se le cruzó y le paró el toque. ¡Pah! Pero como no tiene pararrayos. Yo viví enfrente de la iglesia católica. Digo iglesia porque así le llaman al edificio. Ahí enfrente vivía. Y bueno, caían unos rayos ahí y yo pregunté, dije yo, es que de seguro Dios quiere castigar a estos aquí. No, es que ahí había un pararrayo. Los rayos que iban a caer en otro lado se venían para ahí. Y ahí encontraba las astas yo tiradas ahí, de los rayos. Entonces nosotros no tenemos pararrayos porque se van todos al corazón. Porque aquí entra todo, mire. Para que no les resplandezca, o sea, para que no les revelen la palabra. Se le pone en blanco y se queda uno. No, y decía un hermano, muchos piensan que cuando yo voy a orar en la mañana, porque nos íbamos a orar en la mañana, y yo lo íbamos a roncar a él. No, dice, no vayan a pensar que estoy dormido, decía. Estoy meditando. Pero bien dormido, hermano. Alabado sea el Señor. Ese meditaba dormido. Pero cuando tocaba ver una película, por eso es que nunca habíamos entendido de que hay una mente, la que ciega al enemigo, y hay un corazón. Si aquí el enemigo no logra penetrar, no llega al corazón. Entonces, ¿qué fue lo que se necesita para introducir una imagen en la cámara, en una cámara? ¿Qué es lo que necesita? 3 cosas principales: el lente, el rollo y la luz. Si usted tiene un buen lente, un buen rollo y una buena luz, se produce una imagen. Pero una vez yo fui a tomar fotos, hermano. Fíjese. Y entonces, bien contento, yo estoy hablando antes, ¿verdad? No sé, usaba tanto esas. Y luego fui a revelar y entonces yo fui a las ¿cómo se llama? Las fotos. Se las daban a uno en un sobrecito bien bonito y uno iba a la casa a ver las fotos. No había ni una, todas estaban veladas, hermano, todas. ¿Y sabe por qué, hermano? Se me olvidó quitarle la tapadera que lleva el lente, ¿la ha visto usted? Eso. Así nosotros, hermano. ¿Sabe por qué cuesta captar la imagen de Cristo?
Porque nosotros somos la cámara, ¿verdad? Somos la cámara, somos el lente. Pero ¿por qué no penetra la luz? Para captar la imagen y que penetre al corazón. Porque está el tapón ahí. Y esa es la ceguera de Satanás. Entonces, el tapón ese es la ceguera del diablo. Y esa ceguera de Satanás es la que queda ahí. Y por eso es que leemos y buscamos la palabra. Y no hallamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Se recuerda que siempre le decía yo? Tóquese la mente. Pero como muchos dejaron de tocarse la mente, pues. ¿Qué pasó? Tocaron las orejas. Sí. Llegó la ceguera. Muchas veces necesitamos orar a Dios para que Dios nos quite esa ceguera. Y así podamos, hermanos, tomar una buena foto, Gloria a Cristo. una buena imagen. Del Señor. Si usted tiene un buen lente, un buen rollo y una buena luz, usted puede tomar una buena imagen. Pero si está el tapón ahí, puede tomar las que quiera, ¿no? Y la imagen no queda grabada dentro de la cámara. El problema es la mente. El enemigo sabe que si a usted el Señor le ilumina la mente, se la toca, usted va a poder entender sin esfuerzo las Escrituras. Gloria a Cristo. Amén. Ya no habrá necesidad de suplicar tanto, ya no va a haber necesidad de llorar tanto, no va a haber necesidad de ayunar tanto, que es bueno orar, bueno ayunar, pero no hace necesidad de estar, revélame Señor, revélame Señor, revélame Señor, porque no lo puedo entender. Así es que el Señor tenga misericordia de nosotros y su sangre nos cubra y el Señor ilumine nuestra mente. Gloria a Dios. Amén.